Mis amados, en esta hora quiero saludarles en el nombre del Señor. Soy el pastor Josué Vaca y muy cordialmente saludo a la Iglesia del Señor, Centro de Fe y Esperanza de San Luis, a nuestros hermanos de Huasca, de Útica y de La Calera, que es importante saludarles allí también, junto al pastor Jorge Galvis, quien es un buen amigo y compartimos mucho la palabra y disfrutamos nuestra amistad. Y bueno, tengo la oportunidad de compartir con ustedes la serie de las historias bíblicas y cómo aprendemos de ellas, ¿no? La cita que nos corresponde hoy es Mateo 16:21. La palabra del Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sigue diciendo el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera, dice la Biblia, salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué tremenda porción de la palabra de Dios, y vamos a concentrarnos en unos minutos en ella. Analicemos lo siguiente y vamos a contextualizar un poco la lectura. Yo sé que usted lo ha hecho, pero permíteme unos minutos para hacerlo. Y es que cuando el Señor está en este proceso de enseñarle a ellos, de formarlos a ellos, surgieron ciertos reproches, y gente como los fariseos y los saduceos quisieron tentar al Señor muchas veces. Una de esas tentaciones, una forma, fue cuando le dijeron: Señor, ¿cuándo será? Muéstranos una señal del cielo, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y Jesús los trataba con un cariño tremendo. Jesús les decía: hipócritas, ustedes saben distinguir el tiempo, saben distinguir el aspecto del cielo, y no se han dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Y en ese mismo contexto, los discípulos vieron la misericordia del Señor a través de la enseñanza. Y Jesús les dijo a ellos: guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Y ese mismo contexto nos habla de cómo Pedro fue en un momento una persona muy relevante dentro de los discípulos, porque fue a quien Dios le reveló quién era Jesús. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Qué bonita palabra, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero al pasar el momento, la conversación, la enseñanza, Jesús empezó a hablarles de lo necesario que era padecer, lo que venía en el propósito de Dios. Y por supuesto, ese mismo Pedro, notemos por favor que el mismo Pedro que reconoció, que confesó a Jesucristo como el Hijo de Dios, ese mismo Pedro ahora había sido seducido por Satanás y estaba poniendo unas palabras que no eran correctas dentro del proyecto de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, Pedro se convirtió por unos minutos en un tropiezo, porque él había puesto la mirada en las cosas terrenales y había desviado la mirada de las cosas del cielo. Y si usted sigue leyendo, usted encontrará algunos requisitos para nosotros entender cómo ser discípulos de Jesús. Y si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús,
niéguese a sí mismo. La palabra negarse está hablando de aquel deseo del ser humano de ser mejor todavía, de ser orgulloso y decir, yo ya no voy a ser mejor, yo no voy a ser orgulloso, sino que pongo mi vida a los pies de Jesús. Hoy me niego en mi carácter, me niego en mi conocimiento para que Cristo viva en mí. El apóstol Pablo dijo, Cristo vive en mí, ya no hago las obras que hacía antes. Y el apóstol Pablo dijo también en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Negarse a sí mismo está hablándonos de aquella necesidad del ser humano de reconocer realmente quién es Jesús. Si alguien quiere seguir a Jesús, si alguien quiere caminar con Jesús, debe reconocer que sobre nosotros hay una autoridad soberana y divina que se llama Jesús de Nazaret. Pero la segunda expresión dice, tome su cruz. Está refiriendo, por supuesto, a aquellas decisiones. No, Jesús no dice, tome mi cruz, sino tome su cruz. Si alguno quiere seguirme, lo primero que debe hacer es negarse, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz, tome la decisión de alzar su cruz y seguirme, es lo que está diciendo el Señor. Desde el punto de vista espiritual, está diciendo, abandona la vida egoísta que tienes, toma la cruz de Jesús, toma la cruz del sacrificio, toma la cruz de la revelación de la palabra. Y está diciendo la palabra en esta hora, porque es necesario que aprendas a ser un buen discípulo. Aprende, por supuesto, a entender que tienes que abandonar esa vida incorrecta y volverte al Señor. Todo el que quiera salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Todo el que intente querer hacer algo, todo el que intente lograr algo en sus fuerzas, no lo podrá hacer. Y es importante resaltar porque hay gente que se ha preocupado por hacer dinero, se ha preocupado por tener riquezas, se ha preocupado por lograr sus objetivos propios y se han olvidado de Dios. La sociedad en la que estamos viviendo hoy es una sociedad que se ha olvidado de Dios, se ha olvidado del principio de la humillación a Dios. Y Jesús dice, ¿cómo va a aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Y cuán importante es la salvación del alma? Por supuesto, el enfoque que estamos teniendo hoy es un enfoque muy fuerte, es un enfoque de consumismo, es un enfoque de tecnología, es un enfoque de distracción y lamentablemente muchos en esa distracción están perdiendo el horizonte. ¿Sabe qué es importante entender? Que Jesús vino para salvar. Jesús vino para buscar lo que se había perdido. Jesús vino para recompensarnos a cada uno conforme a las obras que hemos hecho. Hay gente en este tiempo que se ha olvidado de Jesús y creen que Jesús puede llegar a ser como un Dios bombero. Simplemente aparece cuando está el fuego, cuando está el incendio, pero Dios es más que eso. Dios es la esencia de la vida. Y Jesús en esta hora nos enseña y nos dice, yo quiero que ustedes sean mis discípulos, pero deben olvidarse, por favor, de quién son ustedes. Pongan su conocimiento a los pies de Jesús. Tomen la cruz, carguen esa cruz, porque es importante que muchos han olvidado el principio de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Confiamos plenamente en la misericordia del Señor, confiamos plenamente en la gracia del Señor. El Evangelio es un Evangelio de poder, el Evangelio es un Evangelio de vida. Las palabras de Jesús son vida y verdad, las palabras de Jesús son vida y libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la esencia de la vida. Hoy quiero animarle en el nombre de Jesús a que usted pueda volver sus ojos a Jesús y decir como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no te dejes dañar la mente, no permitas que Satanás dañe tu mente, porque en algún momento cuando confiesas a Jesús, al otro día también puedes estar negando a Jesús. Pero para eso es necesario olvidarme de quién soy, olvidarme de mis logros, de mis capacidades y ponerlos a los pies de Jesús. Quiero hacer una oración junto contigo en este momento. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de poder estar a través de este audio.
con mis hermanos, Señor, en diferentes lugares donde escuchen, Señor, parte de la iglesia, centro de fe y esperanza. Te ruego, Espíritu Santo, que la palabra que hemos compartido, que hemos meditado, sea una palabra que llegue al corazón. Y que en medio, Señor, de tal vez las incertidumbres de la vida, podamos reconocer que tenemos que abandonar todos nuestros deseos, nuestros proyectos, para que sean los proyectos de Dios que se revelen en nosotros. Toma control, Señor, de nuestras vidas. Si hay alguien enfermo, por favor, pasa tu mano sanadora. Si hay alguien triste, Señor, tal vez acongojado, consuélale, por favor. Que en este tiempo, Señor, podamos testificar que eres tú el sanador, eres tú el que restaura, eres tú el que levanta y eres tú el que fortalece. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor Jorge, por la iglesia que tú has puesto al frente, por sus líderes, por cada familia que a esta hora escuche este audio. Y te pido, Señor, que los cielos se abran a favor de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bonito tiempo, mis hermanos, desde Sagún, Córdoba, la costa norte colombiana. Les envío un saludo fraterno. Bendiciones en Cristo.